influencer? Un poco loco, ¿no? Eres un influencer. No es una pregunta, es una realidad. No un influencer como lo que estamos acostumbrados, pero cada persona, cada hombre, cada mujer, incluso te diría cada joven, todos, somos realmente unos influencers. No como los que salen en los medios, que todo es postureo, o la mayoría es postureo y cosas de esta, ¿verdad?, para hacerse ver y que la gente los siga por las redes. Evidentemente no hablo de ese tipo de influencia, sino que hablo de la influencia que tú y yo tenemos en la vida. Tanto si te gusta como si no, tú eres una influencia en todo lo que te rodea, en todo lo que tocas. Empezando por tu familia. Tu familia se va a fijar, y mucho, en cómo tú eres de verdad. Y tú vas a influenciar en tus hijos de una manera increíble. No con lo que digas, o no tanto, sino con lo que ellos ven. Evidentemente, el que eres un influencer no es en el sentido de lo que los medios ponen, ¿verdad? Las chicas se hacen fotos en todas partes, lo habrás visto, ¿verdad? Y las ponen en su Instagram, su Facebook, qué sé yo, porque como yo no tengo nada de eso, pero sé que va por ahí los tiros, ¿verdad? Y los chicos van al gimnasio para mostrar musculitos cuando van a la playa, para mostrar las tabletas. Algunos, como nosotros, Ángel, las tabletas no las comemos y por eso no se nos ven, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de forma de influir, ¿verdad? Los chicos, con lo de los gimnasios, me llamó mucho la atención. Esta semana hacía un reportaje sobre Marbella. Y había un hombre que tenía su chalet en venta que valía 21 millones de euros. Y le estaban haciendo una entrevista y le preguntan, dice, ¿y usted cuál es su medio, digamos, para tener estos dineros, ¿no? Y dijo que tenía una cadena de gimnasios y que le iban de categoría, súper bien. La gente quiere estar de buena vista, influenciar en los demás de alguna manera, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos que influenciar es de una manera muy diferente. No con postureos, sino con realmente demostrar que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro influencer. A Él seguimos. Y no en las redes, sino con nuestra vida. Así que te guste o no te guste, eres un influencer. En tu casa, por ejemplo, influencias de una manera tremenda en cómo tus hijos van a ser. ¿Cómo tratas a tu esposa? O cómo tratas a tu marido. Que hay mujeres que también tienen un carácter que agárrate, ¿verdad? ¿Cómo tratas a tu esposa o cómo tratas a tu marido? ¿Sabes que tus hijos, aunque estén callados, tomarán nota? Y según como tú la trates, posiblemente ellos tratarán el día de mañana a sus esposas. Así que tu influencia sea bien positiva y de bendición. Como padre, hay una diferencia entre ser un influencer o un líder y uno que manda. Aquí en mi casa, el cabeza de familia soy yo. Niño, a lavar los platos. ¿Creéis que eso funciona? A la fuerza, pero no estaremos educando como Dios quiere a nuestros hijos. El mejor ejemplo, como mejor aprenden y son influenciados positivamente, es cuando les hablamos con nuestro ejemplo. Nosotros, hace muchos años, que nuestros hijos eran más pequeños, íbamos al camping. Y claro, durante la semana yo estaba siempre tan liado que no ayudaba en la casa prácticamente, porque mi mujer estaba dedicada a criar a mis hijos y yo a ganar dinero, ¿verdad? Y a llevar la iglesia también. En fin, cuando estábamos en el camping, ¿sabéis qué hacíamos? No dejábamos, ella también se merecía vacaciones. Entonces decíamos, los platos, hoy lo vamos a fregar tú y yo. Y yo me ponía el primero a fregar los platos. Al día siguiente le decía, hoy toca a Samuel y a Isaac. Jonathan está por aquí, porque Jonathan, que ha venido al camping más de una vez, estoy seguro que ha fregado los platos conmigo. En su casa yo no sé si lo ha hecho, pero en la mía sí. ¿Por qué? Porque procuramos ser una influencia positiva para nuestros hijos. Que no sean el día de mañana unos machistas que se piensan que tienen una criada en vez de una reina en casa. Amén. Las mujeres no me vayan a dar un aplauso ni nada. En tu trabajo también eres un líder. Eres un influencer, influyes. Tú dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, con tu testimonio.
Cuando tus compañeros empiezan a contar chistes que no corresponden, si tú te quedas allí como un tonto haciéndote el loco, no estás haciendo una buena influencia como un cristiano. Mi empresa se caracterizaba por una cosa, en la obra, en la construcción, la gente es muy mal hablada, ¿sabes? La gente suelta cada taco que no vea. Sin embargo, yo cuando estaba con ellos y alguien soltaba un taco, yo nunca les regañé, pero me lo miraba y le decía, eso no está bien. A veces decían palabras contra Dios y yo no les echaba la bronca, pero le decía, ¿tú sabes que cada vez que dices esa palabra es como si me dieras una patada en la barriga a mí? Pero la norma era que allí no se decían palabrotas ni cosas por el estilo, se hablaba con educación. Y así cada uno de nosotros tenemos campos donde tenemos que influenciar, y influenciar de una forma positiva, y que se note que somos hijos del Rey de Reyes. Quienes mayor influencia ejercen son aquellas personas que tienen dentro de sí un liderazgo. Hay algo en estas personas que los demás están dispuestos a seguirlos. Pero ¿sabéis por qué? No es por cómo mandan, sino por el ejemplo que dan. Si tú quieres ser líder de algo, empieza a dar buen ejemplo. Empieza a ser el primero que se arremanga. Empieza a moverte tú el primero y te seguirán. Y yo quería hablaros acerca de un personaje que se llamaba Gedeón, para que veamos lo que es tener influencia sobre los que lo rodean. Entonces, ¿verdad? Este hombre Gedeón, el primer requisito que tenía era que sabía escuchar a Dios. Y no solo escuchar, sino obedecer a Dios. Se le apareció un ángel, que no voy a contar la historia porque entonces se iba a hacer demasiado largo, y le dice que él va a ser el líder que va a llevar a la victoria a su pueblo contra un ejército muy grande, ¿verdad? Y entonces él decide obedecer. Un buen líder debe estar dispuesto a tomar decisiones difíciles. Un buen líder tiene que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, porque es muy fácil liderar y, para no tener controversia con nadie, hacerte el loco, ¿verdad? Pero un buen líder está dispuesto a tomar decisiones difíciles, y a veces obedecer a Dios te hará quedar mal con alguien, incluso con amigos. Pero tienes que decidir a quién voy a agradar, al amigo o a Dios. Tómatelo, tenlo claro, obedece a Dios, aunque el amigo se te mosquee un poco. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Anda, el primer encargo que le manda es flojo, ¿verdad? Echarse a la familia en contra. ¿Pero qué hizo él? Como líder podía haberle dicho a su primo o a su amigo, oye, ¿por qué no va y derriba eso? Y así mis padres no se me enfadan, no me desheredan, porque vete a saber, ¿verdad? Pero él no. Una persona que camina cerca de Dios y que escucha la voz de Dios está dispuesta a obedecer a Dios, sabiendo que Dios va a cuidar de él. Así que él toma la iniciativa, y dice la palabra de Dios que fue de noche, para no liar una guerra allí, un potaje, ¿verdad? Como dicen en Andalucía, y fue de noche. Pero fue él, se llevó a unos hombres que le ayudaran y derribó el altar y cortó en trozos a Asera. Así que hay que tomar decisiones difíciles. Luego después vemos que, como Dios lo quería mandar a luchar, él quería pedir alguna prueba al Señor. Y creo que la mayoría conocen que una vez que puso un vellón en la era y le pidió a Dios que estuviera mojado todo menos el vellón. Y luego al revés, pidió pruebas de confirmación. Entonces, a Dios no le molesta que tú quieras estar seguro antes de dar un paso tan importante. Cuando Gedeón oyó lo que Dios iba a hacer, lo primero que hizo fue transmitírselo a su gente. Él dio el primer paso y se puso al frente. Dice, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Eso es lo que hace un líder. Dar ejemplo con su forma de actuar, poniéndose el primero en la brecha. Eso es lo que hace un influencer. Bueno, no de esto de los medios. Lo que tú y yo tenemos que ser. Dar ejemplo con nuestro comportamiento. Dar ejemplo tiene mucho más poder, mucho más poder que las órdenes que tú puedas dar. Da gusto seguir a un líder
que sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. ¿Has oído alguna vez algo parecido? Hay una frase que lo dicen diferente, dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Quiere decir que no está caminando de una forma correcta, ¿verdad? Así que este ejército siguió a Gedeón sabiendo que tenía el respaldo de Dios. Y esa es la clave de la victoria. Y yo te quiero decir, querido hermano, tómate en serio el influenciar en los que te rodean. En tu casa, en tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia. Y en la iglesia hay mucha gente, hay gente que son columnas importantes, pero que aún no saben cuál es su sitio. Busca servir a Dios y serás una referencia para todos los demás. Pero yo quería poner también algún ejemplo de alguien al que no debes imitar nunca. La última vez que prediqué, qué coincidencia que hablé algo sobre Saúl, pero es que no encuentro un ejemplo mejor que Saúl para no hacer lo que hizo él. Aunque Dios lo llamó y lo puso como rey, él no quiso obedecer a Dios. Y ahí estuvo la desgracia de su vida, que por no obedecer perdió la protección y la cobertura de Dios. La obediencia es la clave. La obediencia es la clave para que Dios te respalde. La desobediencia le abre las puertas al diablo, que fue lo que le pasó a Saúl, que había sido puesto por rey, que podría haber estado un montón de años, y a los dos años ya Dios lo había descartado, ¿verdad? El temor entonces acompañó a Saúl hasta el día de su muerte. Dice en el capítulo 13, versículo 7, que todo el pueblo iba temblando, siguiendo a su rey, pero temblando. Todos conocemos al gigante Goliat, ¿verdad?, que venció David, pero cuando Goliat se puso a retar al pueblo de Dios y a decir, para no liar una matanza, ¿por qué no viene uno de vosotros, luchamos, y el que venza, pues los otros lo sirven, ¿verdad? Ahora yo te quería hacer a ti una pregunta. ¿Tú te has parado a pensar alguna vez a quién le correspondía o quién debería haber salido a luchar contra Goliat? ¿Y por qué el rey? Porque precisamente cuando el pueblo quiso un rey, Dios le dio el más alto, el más grande, el más fuerte y el más preparado para la guerra. ¿Y qué te parece? ¿Cómo dice la palabra de Dios que estaba el rey cuando estaba pegando voces el gigante? Temblando, igual que todos los que estaban a su lado. ¿Por qué estaba temblando? Porque sabía que no tenía el respaldo de Dios, que al desobedecer había roto ese compromiso que Dios había tomado. Te hago la pregunta, ¿Saúl era un influencer o tenía influencia sobre los que lo rodeaban? Vaya que sí la tenía. Todo el pueblo estaba temblando igual que él. Según es el líder, la mayoría de las veces también así es el pueblo. ¿Por qué? Pues ni más ni menos, porque los que estamos en liderazgo influenciamos, para bien o para mal. Saúl tenía temor hasta de David, hasta del muchacho. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Tenía tanto temor que cuando lo estaba atormentando un espíritu malo, Saúl con su arpa tocaba y el espíritu malo tenía que huir porque Saúl tenía el respaldo de Dios y la unción de Dios. Y dice la palabra de Dios, que ahora lo vamos a leer, que Saúl tenía miedo hasta de ese muchacho. ¿Sabes por qué? Porque veía que la unción de Dios estaba en él. Capítulo 18, versículo 11, dice, y arrojó Saúl la lanza, una lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, de un crío. ¿Por qué? Por cuanto Jehová estaba con él. Esta es la diferencia. Y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. No cuando me ve la gente, sino en todo estaba siempre conduciéndose como a Dios le agradaba. Y viendo Saúl
que se portaba tan prudente tenía temor de él, de un muchacho. 3 veces intentó clavarlo en la pared, pero él no se arrepintió, porque él hubiera podido volverse a Dios y no lo quiso hacer. Así que, hermano, concluyendo con este punto, te guste o no te guste, eres una influencia para los que te rodean. Mejor que tomes la influencia de Gedeón, a la que la gente le seguía con valentía y con gusto, aunque eran 300 contra más de 20.000. ¿Verdad? Sin embargo, no seamos como Saúl. Mientras Dios esté con nosotros, podremos ser una influencia tremendamente buena para los que nos rodean. Amén. David, que también nombré la última vez que prediqué algo sobre David, pero es que son los 2 mejores ejemplos que podemos hablar de cómo influenciar positivamente. Era todo lo contrario que Saúl. Vivía en comunión con Dios. Era dócil y obediente y se dejaba tratar por Dios. Aleluya. Alguien que tiene comunión con Dios puede escuchar las instrucciones claras del Señor. Y cuando Dios te habla, Dios te respalda. Cuando Dios te habla, Dios te respalda. Capítulo 17, versículo 45 y 46. Aquí lo vemos cuando se va a enfrentar al gigante. Dice, entonces dijo David al filisteo, al gigantón, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Tú vienes bien preparado, nada más que te falta una ametralladora, ¿verdad? Tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y iba con una sola onda. Iba con una onda. Había cogido 5 piedras del riachuelo, y con una piedra, dice la palabra de Dios, en el nombre de Dios la lanzó, y eso es una bomba. Así que así podemos decir claramente que el que camina cerca de Dios puede escuchar y saber lo que Dios va a hacer exactamente. Antes lo dijimos con Gedeón, que iba a tener la victoria, ¿verdad? Y la tuvieron. Ahora lo podemos ver con David, que profetiza, podríamos decir, exactamente lo que iba a pasar. El 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Se cumplió literalmente. ¿Dónde está la clave? En estar viviendo en comunión con Dios. Como tú y yo podemos vivir en comunión con Dios, y podemos escuchar y saber exactamente qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? La gente está deseando de seguir a los líderes que caminan y escuchan la voz de Dios, que caminan con Dios y escuchan la voz de Dios. No a los líderes que se dedican a mandar, sino que se dedican a ser un ejemplo, una influencia. La gente amaba a David, todo el pueblo amaba a David. Capítulo 18, versículo 14, dice, y David se conducía prudentemente, mira, empezamos por el 12, va, mas Saúl estaba temeroso. Es que tú te pones a leer la vida de Saúl y constantemente escuchas la misma palabra. Y Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Aleluya. La gente ama al líder que hace las cosas caminando con Dios. Y un buen líder no lucha por su posición, sino busca
lugar donde mejor puede servir al pueblo. Estaba la gente que tenía a su alrededor. David era absolutamente lo contrario de la gente que rodeaba a Saúl, al primer rey. Los que estaban con Saúl, todos temerosos. Los de David eran unos guerreros extraordinarios. La Biblia nos habla habían 30 en concreto que se ve que eran unos fuera de series. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por su líder, por David. David mató a gigante, ¿verdad? David antes del gigante, cuando todavía estaba pastoreando, ¿qué dice la Biblia que mató? Al león. Y sabéis vosotros que uno de sus seguidores, que se llamaba Joiada, me pienso que se llamaba, Benaía, mira, según lo que hace el líder, después sus seguidores lo repiten. Saúl tenía temor, sus seguidores más temor todavía que Saúl. David había matado al león y este seguidor de David, Benaía, dice que una vez se enfrentó a 2 leones y los mató, y había en un pozo otro y también lo mató. Mi líder mata leones, yo también mato leones. Dice la palabra de Dios que David mató a Goliat. ¿Sabéis que sus seguidores, la gente de su ejército, mataron gigantes también? ¿Cuántas piedras cogió David cuando fue a matar a Goliat? 5. ¿Cuántos gigantes mató él? 1. ¿Sabéis que sus seguidores mataron a 4 gigantes, a los 4 que eran parientes todavía de David? ¿Queréis que lo leamos? Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel. Versículo 16. Dice: Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Así que Abisai mató a uno. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después de Gog contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Cuántos llevamos ya? 2. En el cual Anán, hijo de... mató al gigante, mató a Goliat Eteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de telar. 3. Y el versículo 20 dice: hubo después otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Y este desafió, versículo 21, a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea. Es decir, sus seguidores repitieron los pasos que había dado David. Mata león, matan leones. Mata gigantes, siguen matando gigantes. Por eso es que es tan importante la influencia que dejamos, y con esto vamos a acabar. ¿Qué influencia vamos a dejar nosotros? ¿Qué influencia estamos dejando en nuestro hogar? ¿Pensamos que nuestros hijos o los que nos rodean no le dan importancia? El otro día, cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? Un hombre con su hijo y el hombre fumando porros. ¿Qué ejemplo le está dando al hijo? Cuando luego el hijo venga con un paquete de tabaco en el bolsillo y con chocolate en el otro bolsillo, ¿qué le vas a decir? ¿Qué autoridad vas a tener? Haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago. Va siendo hora de que nos vayamos poniendo las pilas y nos lo tomemos en serio. Así que, ¿qué influencia estamos dejando tú y yo? ¿Cómo quieres ser recordado? Esta es otra. ¿Como alguien que fue un hombre de Dios, un padre amoroso, con una familia ejemplar? ¿O quieres ser recordado como un vividor o qué sé yo, como qué? ¿Verdad? Aleluya. ¿Cómo es tu carácter? Tú sabes, tienes que dejar que Dios trabaje en tu carácter. Tengo que dejar que Dios trabaje en mi carácter. Yo no puedo estar excusándome diciendo, si tengo mal carácter, es que yo siempre he sido así. Pues ya tiene unos añitos para haber cambiado, ¿no? No podemos justificar aquello que no estamos haciendo bien en la vida.
Así que, querido hermano, va siendo hora que nos pongamos las pilas. Y recuerda, que nos guste o no, somos de gran influencia para los que nos rodean, para bien o para mal. Amén. Que el Señor te bendiga.